La carta llegó como un golpe en la cabeza. Un aviso de desalojo firmado por Rodrigo, mi propio hermano. El mismo que siempre dijo amarnos y cuidar del patrimonio familiar. Ahora, como si fuera un fantasma, me sacaban de mi propia casa. Miré el documento con incredulidad. Las palabras grabadas en papel parecían burlas sobre la realidad que yo conocía. Di fecha límite para desalojo. 10 días hubo. Mi corazón dio un vuelco, pero no permití que el pánico se apoderara de mí. No me rendiré. Nunca. Me aferré a esa frase como una ancla, mi guía en medio del torbellino. Busqué entre las líneas, tratando de entender cómo había llegado hasta aquí. Había un contrato de compraventa incluido, algo que Rodrigo siempre negó haber firmado. Una pieza más del rompecabezas, la prueba de su engaño. El ruido de los coches en la calle se filtraba por las ventanas como un recordatorio constante del mundo que me estaba dejando atrás. Empecé a empacar mis cosas, mi ropa y documentos. Cada objeto parecía pesar toneladas. Las paredes de mi casa familiar se sentían frías, opacas, como si hubieran absorbido toda la alegría que alguna vez albergó. Mi madre Teresa lloraba mientras guardaba fotos familiares en una caja. Su rostro estaba marcado por el dolor, pero también por un raciocinio implacable. No podíamos permitirnos rendirnos. ¿Para qué luchar? Me preguntaba a menudo. Pero yo insistía con la frase que se había convertido en mi mantra. No me rendiré. Era como una ancla que me mantenía a flote en medio de esa tormenta. Un lastre que me recordaba la importancia de pelear por lo mío, por el legado familiar, por la verdad. Mientras mis dedos recorrían los bordes de un álbum antiguo lleno de recuerdos felices, una nueva llama se encendió dentro de mí. Recuperar la propiedad y demostrar la falsedad de las acusaciones. De pronto, Teresa me abrazó con fuerza. Cecilia, hay que ser fuertes, dijo entre sollozos. Este no es el final. Me dio un pequeño empujón hacia una caja donde guardaba los objetos más valiosos. Mi abuela me había dejado un collar de plata y unas joyas antiguas que ahora eran mi única conexión con ella. La tristeza se apoderó de mí, pero sabía que tenía que ser fuerte para Teresa. En ese momento, Juan, el vecino amable, apareció en la puerta con una mirada preocupada. Cecilia, dijo, sé que es difícil, pero si necesitas un lugar seguro para quedarte, mi casa siempre estará abierta. No pude evitar sentirme abrumada por su bondad. Por fin, sentí un destello de esperanza. El abogado de Cecilia recibió una llamada urgente de Rodrigo. Su voz era fría y cortante. Cecilia, prepárate para que te saquemos de la casa. El plan ya está en marcha. Y con esas palabras, colgó el teléfono. Un nudo se formó en mi garganta. El teléfono sonó en plena madrugada. Era Juan, mi vecino, con voz temblorosa. Y de Cecilia. Rodrigo está llegando con 2 hombres armados. Parece que quieren entrar a la fuerza. Mi corazón dio un vuelco. La amenaza se había vuelto real. No me rendiré, dije para mis adentros, aferrándome a esa frase como una vida salvadora. Era lo único que me daba valor en ese momento. Con las manos temblorosas, marqué al 112 y describí la situación con la mayor precisión posible. Rodrigo, 2 hombres armados, intentan entrar a mi casa. Sentí un sudor frío recorriendo mi espalda mientras esperaba la respuesta. Dirig, no se preocupe señora, estamos en camino, dijo el operador, su voz calmándome un poco, pero la incertidumbre aún me atormentaba. ¿Qué estaban planeando? ¿Cómo iba a proteger a mi familia de esta amenaza inminente? De pronto, Juan apareció en el pasillo. ¡Ey, Cecilia! ¡Tengo que hacer algo! Su rostro reflejaba la misma preocupación que la mía. Se dirigió a la puerta y bloqueó la entrada con su cuerpo. Era una barrera débil, pero al menos nos daba tiempo. Los sirenes se acercaron como un rayo de esperanza. La policía llegó rápidamente. Los oficiales descendieron del coche con rapidez y autoridad. Los hombres armados, inmovilizados por la presencia policial, parecieron perder el aliento. Se enfrentaron a la fuerza con sus brazos en alto, mientras que el agente principal les imponía una estricta orden para que se marcharan. ¿Y? Oh. Dijo, no podemos permitir este tipo de comportamiento, dijo el policía con voz firme. Y así fue como cesó la amenaza. O al menos creímos que así era. Antes de irse, uno de los hombres me miró a través del cristal, sus ojos llenos de odio. Dejó caer una frase en un tono amenazante. Esto no ha acabado. Volveremos por lo que nos pertenece. Y con esa última palabra colgando en el aire, se marcharon. El ático era un mausoleo de recuerdos familiares. Ropa polvorienta, juguetes olvidados. Cada objeto me golpeaba como un puñetazo en el estómago. Sabía que tenía que encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera ser la prueba final. Como si fuera un fantasma, me sacaban de mi propia casa. Eso era lo que más me dolía. Esa sensación de invisibilidad frente a la injusticia. Pero no me rendiré. No me rendiré yo, repetía para mantener el ánimo alto. Me arrastré por entre cajas y baúles hasta llegar a un rincón oscuro. Allí, envuelto en tela marrón, descansaba una carpeta vieja. El contrato de compraventa. Un escalofrío me recorrió la espalda al verlo. La única ancla que tenía era esa prueba original.
Tal vez allí encontrara lo que necesitaba. Desperté del trance al sentir un pequeño clic. Me había dado cuenta de algo extraño en el sello de la firma. Era único, como si hubiera sido hecho a mano con una tinta especial. Sacé mi teléfono y tomé varias fotos del sello y del papel en sí mismo. La marca de agua era casi imperceptible, pero estaba ahí. Era como un código secreto que solo yo podía descifrar. Después de horas en el ático, cargué las pruebas en la bolsa y me dirigí al bufete de Ana. «Diga, es una posibilidad, O», le dije con la voz temblorosa. «Digo, esta firma. No es del Rodrigo O». El rostro de Ana se iluminó. «Ya veo», susurró mientras examinaba las fotos. «Esta marca de agua, si lo analizamos bien, podría ser la clave para demostrar la falsedad del documento». «Entonces», pregunté con un nudo en la garganta, «la batalla está ganada». Ana me sonrió con una seguridad y me transmitió esperanza. «No lo sé aún, Cecilia», dijo mientras ajustaba su ordenador portátil. «Pero si consigo crear una presentación visual impactante para el tribunal, podríamos tener al menos una oportunidad. Lo que más me duele es saber que, como si fuera un fantasma, me sacarán de mi propia casa». El tribunal estaba silencioso, el aire denso, con la tensión de un combate legal que se libraba en los confines del alma. «Ana, mi abogada», me susurró antes de comenzar su intervención. «Yoga es Cecilia. Ahora es momento de mostrar al mundo lo que sucedió realmente yo». Sus palabras eran una inyección de adrenalina en mis venas agotadas. Sentía como si estuviera a punto de ser juzgada por un tribunal invisible, uno compuesto por las sombras del pasado y las heridas del presente. Como si fuera un fantasma, me sacaron de mi propia casa. Me dijeron que no tenía derecho sobre ella, sobre el lugar donde crecí y construí recuerdos junto a mis padres. Pero no me rendiré. No mientras haya una pizca de justicia en este mundo. El juez tomó la palabra y dijo: «Eva, señorita Ana, por favor, presente su prueba definitiva». Ana se levantó con determinación, extendió un documento ante el tribunal y dijo: «Excelentísimo juez. Les presento el contrato original con la marca de agua del notario. Esta es la única prueba que necesitamos para demostrar la falsedad de las acusaciones, en este caso». El corazón latía con fuerza dentro de mi pecho, mientras veía al juez examinar detenidamente el documento. Fue como si una parte de mí se hubiera congelado, esperando con ansia su veredicto. Pero Rodrigo, mi hermano, intervino con una voz trémula y llena de dudas. «Eva, tal vez la firma no sea del notario original, pero Catalina, su esposa, lo miró con furia mientras él tartamudeaba y se retractaba de sus propias palabras. El juez interrumpió a ambos para decir: señor Rodrigo, ¿podría explicarme esta duda sobre la firma?» «Yo». Rodrigo balbuceó algo incoherente, incapaz de articular una defensa sólida. Ana aprovechó el momento para presentar un conjunto de documentos que revelaban un historial bancario y cartas notariales que confirmaban mi derecho a la propiedad. El fiscal del Estado, con una mirada seria, solicitó más pruebas para la condena. El juez, tras evaluar toda la evidencia, declaró: «Giba, para tomar una decisión definitiva, necesito una prueba adicional del sello de la notaría Guió». Un silencio sepulcral se apoderó del tribunal. Sentía el peso de la mirada del juez sobre mí, como si mis palabras fueran a definir mi futuro. «No me rendiré», pensé, recordando mi frase leitmotiv, la única que me mantenía a flote en medio del caos que había tejido mi hermano Rodrigo y su esposa Catalina. «La verdad es lo único que puedo defender ante este tribunal», el juez lo dijo como si fuera una sentencia. «Se revoca la orden de desalojo. La evidencia presentada por la demandante es contundente y las acciones del demandado constituyen fraude inmobiliario». Una ola de alivio me inundó, tan intensa que casi no pude contener el llanto. Rodrigo se quedó petrificado, su rostro pálido como una sábana. Lo habían pillado. Y ahora, tal vez, mi casa estaría a salvo. Dosia. «Es justo. Yo», grité con la voz temblorosa pero firme. Durante meses he luchado contra estas mentiras. He presentado pruebas, contratos de compraventa, historial bancario, todo lo que me quedaba, para demostrar que esta propiedad es mía. El juez ordenó su arresto por fraude inmobiliario. Catalina, siempre tan fría y calculadora, intentó interponerse, pero fue ignorada. Mis lágrimas se transformaron en una sonrisa radiante cuando el alguacil me entregó la llave de mi casa. Era como si volviera a nacer. Me sentí viva de nuevo. Me di la vuelta y cerré la puerta con fuerza. «Hemos ganado», gritó Teresa, mi madre, con lágrimas de felicidad en los ojos. Ana, mi sobrina, me abrazó con la misma intensidad. Estábamos juntas, reconstruyendo nuestro hogar. No sería fácil, pero lo haríamos. Esta casa era más que una estructura de ladrillos y cemento. Era un símbolo de nuestra familia. Un refugio donde se habían tejido recuerdos imborrables. Lo que me dolía tanto ahora era saber que como fantasma habría sido arrancada de mi propio espacio. Pero no era el caso.
Ahora sentía la fuerza del hogar en cada ladrillo. La letra, no me rendiré, se dibujó en la libreta de mi diario como un recordatorio. Tal vez lo fuera para mí misma, como si necesitara convencerme aún del triunfo que habíamos logrado. Era extraño. No podía evitar sentir una punzada de tristeza al pensar en todo el caos que había vivido, pero también una inmensa satisfacción por haberlo superado. Llamé a mamá. Escuchaba su voz temblorosa por la emoción mientras le contaba cada detalle de la victoria. Su alegría se contagió en mí, haciéndome sentir como si realmente lo hubiera logrado. Me levanté y me dirigí a la ventana. El amanecer tiñía el cielo con un naranja cálido y suave. Desde mi propia casa, observaba cómo el día comenzaba. Un nuevo día después de tanta oscuridad. La imagen del sol naciente me llena de esperanza. Un nuevo día después de tanta oscuridad. Decidí que era hora de empezar a reconstruir mi hogar, no solo materialmente, sino también emocionalmente. Abrí el armario y metí las herramientas para la renovación. La sala de estar necesitaba un cambio, una transformación que reflejara este nuevo comienzo. Sentí una sensación de paz al cerrar la puerta con la llave recién asegurada. Era como si cerrase definitivamente la puerta a todo lo malo que había vivido. El último rayo de sol atraviesa el pasillo, prometiendo un nuevo comienzo. Recorrí cada habitación como si fuera un viaje a través del tiempo. Toqué las paredes de mi infancia, inhalé el aroma familiar que impregnaba los muebles y susurré recuerdos en los rincones olvidados. Esta casa no era solo una estructura de ladrillos y cemento, era la cuna de mis sueños, el escenario de nuestras alegrías y penas, el refugio donde encontré consuelo después de cada tormenta. Pero ahora me sentía como un extraño en mi propia morada. El contrato de compraventa que mi padre firmó con tanto esmero se había convertido en una amenaza. Lo que más me duele es saber que, como si fuera un fantasma, me sacarán de mi propia casa. Me detuve en la cocina donde mi madre Teresa solía preparar sus deliciosas comidas. Recuerdo cuando era pequeña, sentada en una silla miniatura, mientras ella me contaba historias fascinantes, con los aromas del guiso, llenando el aire. Esta casa tiene un valor incalculable, Cecilia, dijo Teresa, su voz cargada de emoción. Tu padre luchó para construirlo con sus propias manos, y cada piedra que lo conforma representa sacrificio y amor. Siguiendo la huella de mi madre, llegué a la sala donde mi abuela María guardaba valiosos recuerdos familiares. Entre álbumes antiguos y fotos en blanco y negro, encontré una carta notarial firmada por mi abuelo. Esta es la prueba definitiva, dijo María con determinación, sus manos temblorosas al sostenerla. El contrato de compraventa original se firmó aquí, sin ningún tipo de fraude ni engaño. Mientras observaba la firma de mi abuelo, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Pero entonces, mi mirada quedó atrapada en una foto antigua sobre la mesa. En ella, mi padre y mi hermano Rodrigo sonreían a la cámara, jóvenes e ilusionados. Pero justo debajo de su retrato, una firma familiar, la firma original de Rodrigo. Las palabras de mi madre aún resuenan en mi cabeza. Este contrato de compraventa es la única prueba que te protegerá. Un documento tan crucial como el historial bancario. Era lo único que me quedaba para defenderme de ellos. Pero ahora veo con claridad. Nunca fue un escudo, sino una trampa cuidadosamente diseñada. Lo que más me duele es saber que, como si fuera un fantasma, me sacarán de mi propia casa. Mi hermano Rodrigo y su esposa Catalina son los arquitectos de este desalojo fraudulento. El café era el escenario elegido para planificar cada detalle del operativo. Se lo tengo que entregar a Luis. Ese documento falsificado será la clave para que nadie sospeche nada, dijo Catalina con una sonrisa fría. Rodrigo asintió, la mirada llena de ambición. Luis, su abogado, revisaba los documentos legales en su despacho, como si fuera un escudero examinando el armamento del rey. El contrato falsificado, una copia perfecta del original, que mi madre guardaba con tanto cuidado. Cada detalle era meticuloso, las fechas, las firmas, incluso la huella digital de mi madre había sido replicada con precisión. Luis se acercó a la ventana, mirándole hacia el exterior, y murmuró para sí mismo, una obra maestra, hasta que encontró una anomalía, un error sutil en el sello de la notaría. Una discrepancia minúscula pero suficiente para desenmascarar la falsificación. Mi corazón se encogió al leer las palabras impresas en el papel, y orden de desalojo. Un nudo se formó en mi garganta y me sentí como si una parte de mí estuviera siendo arrancada. La casa familiar, la única conexión que tenía con mis padres, con mi infancia, ahora era un fantasma a punto de desaparecer. No podía creerlo. Era tan absurdo, tan injusto. Como si fuera un fantasma, me sacaran de mi propia casa. Me aferré al contrato de compraventa, uno de los documentos que guardaba como oro en polvo, y lo revisé una y otra vez, buscando alguna pista, algún error. Pero nada. Las palabras del aviso resonaron en mi cabeza. De goce le ordena a la propietaria, Cecilia,
Abandonar el inmueble dentro de los próximos 15 días. Oh. 15 días para recolectar mis recuerdos, mis pertenencias, mi vida, y dejar atrás un lugar que había sido mi refugio durante décadas. La culpa me carcomía por dentro. ¿Cómo podía permitirme que esto sucediera? Entonces el teléfono sonó. Era Ana, mi abogada. Su voz firme y tranquila me transmitió una sensación de seguridad en medio del caos. Ya, Cecilia, no te preocupes. Tengo la información que necesitamos para pelear esto. Me explicó que el aviso se basaba en una cláusula de rescisión que no aparecía en el contrato original. ¿Podría ser posible? Esa misma tarde, un agente de policía llegó a mi casa. Su presencia me llenó de inquietud, pero su actitud era profesional y cordial. Me preguntó por el contrato y revisó el aviso cuidadosamente. Hay ya cláusula. No coincide con la versión original del contrato, murmuró mientras lo examinaba. ¿Cómo es posible que haya un error o una falsificación? Yo me quedé en blanco, sin saber qué pensar. ¿Era esto real? ¿Podría ser posible que todo fuera parte de un plan fraudulento orquestado por mi hermano Rodrigo y su esposa Catalina? Como yo temía desde el principio, la frase se repitió en mi mente. No me rendiré. Me aferré a esa promesa. Pero la idea de una cláusula fantasma, oculta dentro del contrato, me dejó helado. Me sentía como un barco a la deriva, sin rumbo ni ancla. Hasta que encontré en Ana una luz en medio de la oscuridad. Sabía que necesitaba ayuda legal y tenía que empezar a recopilar pruebas sólidas. Mi casa, mi legado familiar, estaba en juego. Y no me rendiré jamás, no mientras haya un suspiro en mi cuerpo. La reunión con Ana fue como un bálsamo para mi alma. Me escuchó atentamente, sin juzgarme, y con una mirada llena de comprensión. Al revisar el historial bancario, me di cuenta del laberinto en el que había caído. Cada transacción, cada detalle, apuntaba a un plan cuidadosamente orquestado por Rodrigo y Catalina. Ana me dijo que necesitaríamos copias del contrato de compraventa y las cartas notariales, pruebas fundamentales para desenmascarar sus mentiras. No te preocupes, Cecilia, dijo Ana con seguridad. Dita, con estas piezas en mano, podemos construir una defensa sólida. Y así lo hicimos. Ella contactó al notario Pedro, un hombre de prestigio y rigor, para que autenticara las firmas en los documentos. La atmósfera del bufete era seria, como si estuviéramos enfrentando a un gigante invisible. El notario Pedro examinó cada detalle con minuciosidad. De pronto, frunció el ceño y señaló una mancha borrosa en el contrato de compraventa. «Dib, es una firma que ha sido eliminada». «Abu», exclamó con asombro. Me senté frente al viejo escritorio de mi padre y respiré hondo. La casa familiar era el único lugar donde me sentía segura, pero ahora estaba amenazada por Rodrigo y Catalina. Tenía que luchar. Tenía que recuperar lo que era mío. No me rendiré. Susurré como si fuera una promesa a mí misma. Ana llegó con una caja llena de papeles, contratos y documentos antiguos. Era la prueba que necesitaba para demostrar que el desalojo fraudulento era una mentira. Comenzamos a ordenar todo cuidadosamente, clasificando los contratos por fecha y relevancia. La tarea era enorme, pero cada documento me acercaba un paso más a la verdad. Ana sacó un viejo álbum de fotos y lo puso sobre la mesa. «Mira esto, Cecilia», dijo con una sonrisa nostálgica. «¿Te acuerdas cuando tu abuelo nos enseñó a fotografiar los documentos importantes?» Encontré entre las páginas del álbum una fotografía del contrato de compraventa de la casa familiar, con el sello original. Un detalle que Rodrigo y Catalina no podían negar. Me sentí aliviada por tener esa prueba tangible. Luego, me puse manos a la obra digitalizando el historial bancario y las cartas notariales. Era tedioso, pero necesario para crear una copia segura de la evidencia. Mientras trabajábamos, Ana comenzó a construir un expediente legal con toda la información recopilada. «Tenemos que organizar todo esto con cuidado», dijo. «Cada detalle cuenta en un juicio». La tarde se desvaneció y el silencio solo era interrumpido por el sonido del tecleo y el crujir de las hojas antiguas. Cuando terminó el día, nos miramos cansadas pero satisfechas. Ana cerró el expediente con un sobresalto. «Cecilia, ¿has visto esto antes?», señaló una carta familiar en la parte inferior del archivo. Nunca la había visto antes. Tenía un sello original y el membrete de nuestra familia. Mi corazón se aceleró. Sentí una mezcla de curiosidad e incertidumbre. ¿Qué ocultaba esa carta? El día del juicio llegó como un trueno en mi vida. Entré al tribunal con la carpeta de contratos bajo el brazo, con cada página como una batalla pendiente. Las paredes frías me envolvieron con su silencio expectante. «Ivo, no me rendiré, pensé, aferrándome a esa frase que se había convertido en mi mantra. Rodrigo y Catalina sonreían desde la otra parte, seguros de que su plan funcionaría. Se habían burlado de mí, como si no existieran las pruebas reales, las historias familiares que demostraban la verdad. Pero yo tenía mis anclas: el contrato de compraventa original, el historial bancario familiar y un puñado de cartas notariales que corroboraban mi derecho a la casa. El abogado de Rodrigo presentó una copia del contrato ante el juez, una falsificación tan audaz que me hizo sentir un nudo en el estómago. Lo observé con atención, buscando cualquier detalle incongruente.
Dice, ¿puede confirmar si esta firma es auténtica? Yo pregunté al testigo, un hombre llamado Pedro que había trabajado como notario durante años. Su mirada recorrió la copia del contrato y luego se posó en mí. Un leve temblor en su mano me indicó que sabía lo que debía decir. La firma no corresponde al original, yo, respondió con voz firme. Diga, no hay duda de que es una falsificación, yo. Catalina palideció, mientras Rodrigo trataba de recuperar el control. Me miraron con furia y desdén, pero yo mantenía la mirada fija en el juez. Su expresión era un mapa inexpresivo, como si estuviera ponderando cada palabra. El ambiente se tensó. El juez, sin embargo, no tomó una decisión inmediata. Necesito tiempo para analizar las pruebas, Seo, dijo finalmente. Y con esa frase todo quedó en suspenso. La consulta a Ana había sido un acierto. Era como si mi memoria se hubiera activado al escucharla hablar sobre el contrato original, repasando cada cláusula con atención. Día. ¿Y qué hay de restricciones de venta? Yo, le pregunté, y su expresión cambió. Me contó que sí, había una cláusula que impedía vender la propiedad sin el consentimiento de todos los herederos. Un nudo se me formó en la garganta. La verdad era tan brutal como lo imaginaba. Rodrigo y Catalina, con sus trampas legales, habían intentado ignorar esa cláusula. Era un intento de fraude claro como el agua. De inmediato llamé al abogado para contarle sobre este descubrimiento crucial. Eva, exclamó con entusiasmo. Y ya, con esto podemos demostrar que el contrato es inválido y que la venta fue fraudulenta. Cecilia, tu hermana ha estado jugando sucio. La adrenalina corría por mis venas. Sentía como si estuviera ganando terreno en esta batalla injusta. El día del juicio llegó cargado de tensión. Al mostrar al juez la cláusula de restricción, sentí una punzada de satisfacción. Rodrigo y Catalina se miraron con incredulidad, sus rostros pálidos como fantasmas. El fiscal del estado tomó el documento y lo analizó con detenimiento. Digo, esta cláusula cambia totalmente el juego, declaró con voz firme. Demuestra que la venta fue ilegal y sin consentimiento de todos los herederos. Ahora tenemos una base sólida para construir nuestra defensa. Sus palabras me dieron esperanza, me llenaron de fuerza. El juicio se alargó por semanas, cada día un nuevo golpe para mi hermano y su esposa. Pero yo no me rendiría. De repente, el juez interrumpió al fiscal y dirigió la mirada a mí. Señorita Cecilia, ¿podría confirmar si esta cláusula fue añadida por terceros después de la firma del contrato original? Yo. El golpe del juez fue como un puño en el estómago. Tewa, hasta que se dicte sentencia definitiva, deberá desalojar la propiedad, dijo con voz impasible. Se palparon las paredes frías de mi casa familiar mientras repasaba los papeles. El contrato de compraventa, un documento tan familiar, ahora parecía un arma apuntándome. No me rendiré. Nunca lo haría. Mi padre construyó esta casa con sus propias manos, y no permitiría que Rodrigo y Catalina se la arrebataran con mentiras y fraudes. Ana, mi amiga desde siempre, me acompañó a presentar una apelación ante la Corte Superior. Digo, ¿no hay pruebas de la supuesta deuda o? Insistió, mostrando el historial bancario en el que no existía ninguna irregularidad. El agente de policía, un hombre corpulento con mirada seria, se encargó de garantizar la seguridad durante todo el proceso. Ana llamó a los vecinos para que confirmen su presencia en la casa. Sabíamos que era importante demostrar que esta era una comunidad y que no nos dejarían solos. Al regresar a casa, mi teléfono sonó. Era la Corte Superior, y hemos aceptado la apelación de Cecilia. No fue fácil, pero lo habíamos logrado. El juez volvió a citarme, pero esta vez con una nueva sentencia. El desalojo se posponía hasta dentro de 7 días, una semana que podía ser crucial para mi destino.